Buenas tardes a todos y a todas por vuestra asistencia a este acto organizado por el Ayuntamiento y la Asociación de Inmigrantes Azinge. En el que vamos a recordar el aniversario de una de las masacres más crueles de la historia de la humanidad, el genocidio armenio, que se produjo tal día como hoy, hace 97 años. Permitidme solo unas palabras para explicarles en qué va a consistir el acto. En primer lugar, intervendrá Rosa, la presidenta de Azinge, que junto a su familia representa a la comunidad armenia en nuestro pueblo. A continuación, escucharemos el testimonio de los padres de un joven asesinado en la masacre de Zungay, en 1988, también dirigida contra los armenios en la República Azerbaiyán. ¿Está bien dicho? ¿De Azerbaiyán? Bien. ¿Sí, está bien dicho? ¿Azerbaiyán? Sí. Y a continuación va a recitar unos poemas Leonardo Alaní. Por último, se proyectará la película El destino de Núñez, interpretada por Paz Vega y Ángela Molina, basada en los hechos históricos del genocidio armenio. Queremos de esta forma rendir homenaje a las víctimas de aquel crimen contra la humanidad, haciendo nuestra aquella máxima que dice: el pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirla. Y al mismo tiempo lanzar un mensaje de paz y entendimiento entre todas las etnias y culturas del mundo, empezando por las que conviven aquí, en nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Esta es una pequeña introducción y yo le voy a pasar la palabra a Rosa, que es la protagonista de todo este acto que viene organizando. Un acto que no consiste solo en que ella ya os contará en qué va a consistir todo este ciclo de actos que tiene organizado la Asociación Azinge. Muchas gracias. Agradecimiento al Ayuntamiento de Gerena, a la Ría de la Mujer, a los técnicos, a todos vosotros por su asistencia y gran apoyo con solidaridad. A las concejalas de Cultura, Pepa Bolo, aunque por malestar no puede estar con nosotros, y deseamos rápida recuperación. Y a concejala de... ¿cómo era? Cooperación Encarna Tobar. Hoy estamos aquí para memoriar la noche del 23 al 24 de abril del 1915, la exterminación de toda la intelectualidad armenia. Así comenzó el genocidio de los armenios. Pereció más de la mitad del pueblo y los que se salvaron del puro milagro de la matanza hubieron que dispersarse por todo el mundo. Una población llena de amargura y desesperación, con la que designa a los armenios esparciados por el orbe. El 24 de abril de cada año, en todos los meridianos del mundo, encienden velas los armenios, unos ante los altares de iglesias, otros en las tumbas de sus antepasados y otros en su alma. En la colina de Tsitsernakaber de Yerevan, la capital de Armenia, se alza un monumento a las víctimas del primer genocidio del siglo XX. 12 lápidas inclinadas que simbolizan las regiones históricas de Armenia. Forman un círculo y son una corona de piedra sobre el fuego eterno de una enorme vela. Armenia, uno de los países más antiguos del mundo, pertenece a los tiempos paleolíticos y uno de los centros de surgimiento de la civilización humana. La primera mención de Armenia data del segundo milenio antes de nuestra era. El historiador Plutarco de Grecia antigua escribió que el rey armenio Artabaz II fundó en el año 56 antes de nuestra era el teatro en Artashat, donde se representaban piezas de autores griegos y armenios. La literatura es el espejo de la vida del pueblo. En Armenia ha sido, en todos los tiempos, no solo el espejo de la realidad, sino también maestro, diplomático, sociólogo y predicador. Las leyendas tristes y severas hablan de que hubo tiempos
en el que el pueblo, cuando huía de ponerse a salvo de los conquistadores, no se llevaba ni sus bienes ni el pan necesarios en la larga búsqueda de un refugio, sino a los niños y los libros. La gente razonaba del siguiente modo: la vida de los niños es continuación de su vida. Los libros, el idioma, el alfabeto, los escritos son el futuro de todo el pueblo. El alfabeto armenio es propio. Se creó en el 396 y no ha variado desde hace 1600 años. En el 95-96 a.C., Armenia se convirtió en un fuerte estado. Sus dominios extendieron del mar Caspio al mar Negro y en el sur hasta mar Mediterráneo. Armenia comerciaba con Oriente y Occidente y pasó a ser uno de los focos importantes de cultura, coincidiendo con la cultura helénica, teniendo muchos rasgos de ella. Armenia adoptó el cristianismo en el año 301. El acercamiento de Armenia a Roma disgustó a Persia. En el año 387, a consecuencia de los conflictos surgidos, Armenia fue dividida entre persas y bizantinos. En el siglo VII, Armenia estuvo dominada por árabes, pero en cuanto recobró la libertad, estableció el comercio con la Rus de Kiev. Sin embargo, después de 200 años de independencia, Armenia fue invadida en el siglo VII por los seleucidas, las hordas mongolas, a consecuencia los cuales convencieron al pueblo de que sin ayuda de un estado potente, Armenia no podría sobrevivir. En 1828, Armenia Oriental formó parte del Imperio Ruso. Armenia Occidental quedó bajo el poder del Imperio Otomano. Ya a partir de los años 90, el siglo XIX, los gobernantes turcos se aplicaron a exterminar sistemáticamente a los armenios. El gobierno turco ordenó la deportación de los individuos de etnia armenia. Es un hecho que hoy no se discuten. Fueron robados, asesinados, violados y masacrados. Según el mercenario venezolano Nogales, que sirvió en el ejército turco, Servet Bey ordenó asesinar a todos los varones armenios de la ciudad. Existieron un total 26 campos de concentración para confinar a la población armenia. Se situaron cerca de las fronteras con Siria y Irak. Algunos de ellos pudieron haber sido únicamente lugares de emplazamiento en fosas comunes, aunque la mayoría de ellos encontraban al aire libre. Existieron algunos en lugares cerrados. El Eitan Belking, que se infiltró en el ejército otomano como funcionario, asegura presenciado la incineración de 5.000 armenios, aunque como resultado de esta tragedia se asesinaron 1,5 millones de armenios en total. En la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano luchó integrado en la coalición de las potentes centrales, integrada por Austria, Hungría, Alemania y Bulgaria. Y por eso mismo tenía gran apoyo junto a realizar el plan de deportación y masacre de los armenios occidente. En el 1988, los armenios se enfrentaron en el segundo genocidio en el Nagorno-Karabaj, en la ciudad de Sumgait. El 27 de febrero, grandes bandas formadas por personas de etnia azerí turcos formaron grupos para atacar a los armenios, tanto en las calles como en sus casas. Se sucedieron saqueos generalizados. La falta general de interés de los agentes de policía permitió empeorar la situación. Una masacre sin deportación, una masacre en plena calle, en los paritorios de los hospitales, donde se mataban a los recién nacidos y parturientas. Hacían cortas en las barrigas de las embarazadas armenias, sacaban sus hijos sin nacer
y cortaban sus cuellos delante de sus madres. Existen grabaciones, vídeos hechos por los mismos vecinos. El gobierno armenio decidió acudir en defensa de los armenios del Nagorno-Karabaj, donde empezó una guerra sin declarar. Doy la palabra a los padres de un joven héroe después de su fallecimiento en la frontera de Nagorno-Karabaj en Lachin, por defender su nación. Él tenía solo 24 años. Se fue de esta vida dejando un gran hueco, un vacío a sus padres, hermanos, familiares, a su mujer y su hijo de tan solo 20 días de vida. Incluso contamos con la presencia de unos patriotas que estuvieron en la masacre de Sumgait. Por favor, que se ponen en pie. Vezirian Ashot Tonoyan Garik. Bueno, un agradecimiento de esta noche. Ahora paso la palabra a los padres del joven. En el día en que creó Dios, en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Y yo pregunto, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues portan deslealmente al uno contra al otro? La voz de la sangre de nuestros hijos y hijas de los armenios claman desde la tierra. Los turcos se han corrompido, hacen obras abominables, y se juntó todo el pueblo, los armenios, como un solo hombre. Los armenios temerosos de Dios, temerosos y apartados del mal. Yo soy la madre de un joven, la sangre de quien corrió por la liberación de la tierra de sus pasiones. En el año 1993, el día 3 de diciembre, en la frontera de Armenia y Azerbaiyán, en Lachin, mi hijo Artur Nersisyan se dejó su vida para parar la entrada de la tropa de los azerturcos en mi tierra. Yo estoy orgulloso por tener un hijo héroe, que sin duda entregó su vida por su nación como entregaron muchos jóvenes hijos y hijas armenios, para que Armenia florece para siempre. Mi hijo se dejó su vida a cambio de que los armenios viven con paz y amor debajo de un cielo azul. Y nadie se le olvida en los corazones de los armenios. Van a vivir para siempre. Héroes de en Karabaj montanoso, como mi hijo Artur Nersisyan y Vezirian Ashot Tonoyan Garik, que están presentes. El Dios es el que venga mis agravios. Quiero hacer una petición a las españoles de parte de armenios dispersados. Nosotros estamos muy agradecidos al pueblo español por mostrarnos una vez más su solidaridad, paz y amor. Nosotros, bajo el nombre de los armenios, os pedimos que juzguen y reconozcan la terrible determinación de los armenios, porque el solidario pueblo español debe comprender, al dar este paso que tomen,
a precaución para no cometer estas actuaciones bárbaras con otras naciones. Muchísimas gracias, gente españoles. A continuación, Leonardo, por favor. Qué bien entendemos a los armenios. Cómo no entenderlos, ¿verdad? Aquí en España también hay quienes no entienden a otra parte de los españoles por defender las víctimas de una guerra. Por eso entendemos también a los armenios en su lucha contra el olvido de su historia, de su gran desgracia histórica, el genocidio cometido contra vosotros. Y es que, amigos y amigas, clamar por el recuerdo de los sufrimientos de un pueblo es reivindicar la memoria histórica. La memoria no es más que la palabra del alma. Y recordar y conocer el genocidio cometido contra el pueblo armenio es llegar a conocer y a entender lo más profundo que hay en el alma de ese pueblo, de vuestro pueblo. Yo he querido, muy modestamente, adherirme a este homenaje de reconocimiento y de recuerdo a ese 1,5 millones de asesinados por la sinrazón humana, con la mejor y la más bella herramienta que tenemos los seres humanos para hacernos más humanos, que es la palabra. Cuánto me gustaría hablar armenio para decíroslo en armenio. Entre aquellas 700 personas que mataron aquella noche, como ha dicho Rosa, entre el 23 y el 24 de abril de 1915, creo que se encontraba un poeta, Daniel Baruyan. Él fue bárbaramente asesinado por los turcos y es uno de los poetas más grandes de la literatura armenia. Voy a recitar de él 2 poemas. Yo he descubierto en él, porque no lo conocía, en sus versos, lo hermosa que es la sencillez y sobre todo el alto grado de emocionalidad, de emociones que pueden contener las palabras. Sus versos nacen y se dirigen al alma, a los sentimientos más profundos. Un poema es un anciano que bendice a su familia. El otro poema es una madre que escribe a su hijo distante. En uno se habla de la familia, que en las sociedades rurales, tradicionales, como era la Armenia de aquel tiempo, como fue España hasta hace apenas 50 años, aunque ahora esté tan desconocida, la familia es la columna vertebral de esas sociedades y allí la vida entera depende de la tierra, de sus frutos, especialmente del trigo, y del trabajo y del esfuerzo y el sudor que viven en ella. Yo diría, para finalizar esta presentación de los poemas, que nuevamente comienzan en Europa a alzarse voces, vez el ejemplo de Francia, contra los inmigrantes. Y yo creo que es bueno recordar que vosotros, armenios y no armenios, los inmigrantes, pues al igual que el hijo del poema ese al que habla la madre en su carta, bien sabéis lo que es la ausencia de los seres queridos, cuánto duele estar lejos de lo que uno más ama, lo suyo, la tierra y sus seres queridos. Y entonces, frente a esas voces, como se hace también en un poema, yo, humilde, modestamente, os quiero bendecir, os quiero dar nuestro agradecimiento. Nosotros sí que tenemos, los españoles, motivos para daros las gracias a los armenios y a aquellos que habéis venido de fuera a engrandecer este país, y por todo ello, gracias. Bueno, voy a recitar un primer poema que dice así.
Se titula Bendición. Deja que en tus manos yo derrame un puñado de trigo, mi valiente hijo, mi hijo valiente, mi ceñidor. Que circule la sangre de 20 toros por tus brazos que empuñan la mancera del arado. De tu fornidez de pino se alcen las columnas de 20 casas, y cuando arrojes la simiente en número igual a tus dedos, recojas en número igual al de las estrellas. Deja que vierta sobre tu cabeza un puñado de trigo, mi amado nieto, mi nieto amado, mi báculo florido. Sobre tus hombros cargues el cofre de la sensatez, y cuando llegues un día a tu rebaño con las manos repletas de avena, a ti acudan 1000 ovejas, 1000 ovejas. Deja que esparza entre tus cabellos un puñado de trigo, mi rosada nieta, mi nieta rosada, guirnalda de mi tumba. Que cada nueva primavera luzcan tulipanes en tus mejillas y un nuevo fulgor ilumine tus pupilas. Y cuando un retoño de sauce plantes,